Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada Begoña Laza Gabaster, que es directora a nivel mundial de liderazgo y gobierno de ONU Mujeres. Begoña dirige esta sección a nivel global y está en México en esto que es la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que tiene lugar en estas horas y días en nuestro país, del 15 al 16 de abril de este 2014. Y bueno, aquí se habla de muchos temas de los cuales conversaremos en este programa con Begoña. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, hemos visto cómo en estas horas efectivamente esto que han llamado la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, bueno, se traduce en varios asuntos. Estaba aquí revisando parte de la agenda, desde qué se ha hecho y qué no se ha hecho en la llamada Agenda de Busan. El tema de los recursos que se destinan y los que no se destinan precisamente para ello. La cooperación entre los países, intercambio de conocimiento, en fin, hay muchísimos elementos de evaluación de asuntos muy importantes. ¿Por qué no nos describes a grandes rasgos de qué se trata y qué reales expectativas se tienen de lo que va a pasar, de lo que está pasando en México en este encuentro? Pues lo que se trata un poco, y lo has comentado tú, pero básicamente es tratar de ver cómo de alguna manera la voluntad política que hay para la ayuda al desarrollo se traduce en los recursos y que de alguna manera que esos recursos lógicamente sean recursos acorde con los derechos humanos, es decir, toda esta efectividad de la agenda del desarrollo que tiene que traducirse en inversiones. Y en este sentido, por ejemplo, en la parte de igualdad de género, a lo largo de todos estos años nosotros hemos querido ir tratando de ver cómo, uno, la voluntad política de los países a nivel nacional, a nivel internacional, está muy bien para avanzar en la igualdad de género. Pero si no tenemos inversiones que financien esa igualdad de género, realmente poco podremos hacer. Entonces, en este sentido, queremos establecer mecanismos para que se haga un seguimiento a esas inversiones, que de alguna manera se recoja cuáles son las metodologías más eficaces y que al final esto, en definitiva, sea una mejora de la vida de las ciudadanas de cada país y a nivel internacional. Esto es un poco el global. Ya sé que son muchas más cosas, pero si me permite así resumir básicamente, ¿no? Entonces esto es importante. Y cuando entramos ya en financiaciones, pues ya es difícil, ¿no? A ver quién es el que financia, cómo se financia, y ahí es la parte de negociación entre los distintos Estados miembros. Y de lo que resulta ahí es que se medirán los resultados de un encuentro así, porque si no hay, como dice, recursos específicos, pues mucho gusto, ¿no? Exactamente. Normalmente nosotros siempre hablamos de cuando, por ejemplo, todas las leyes son estupendas, pero si las leyes no tienen todas las leyes, no, las leyes que puedan ser bien diseñadas, acorde a los derechos humanos, que tengan un objetivo claro que es la mejora de la ciudadanía. Pero seamos realistas, podemos aprobar las leyes que queramos, si esas leyes no van acompañadas de recursos suficientes para ser implementadas, será muy bonito en el papel, pero no tendrá ningún efecto práctico. Pues esto es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero bueno, también es importante las leyes per se, además desde luego que sean aplicables con los recursos, pero el diseño de las leyes es muy importante. Fundamental. Begoña, tú llegas a México a este encuentro y a esta reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz, y llegas a México, que es un país que ha hecho un conjunto de cosas en los últimos años, importantes me parece, algunas con mayor aplicabilidad que otras, y además llegas en un momento donde se están cocinando varias leyes a la vez, una de ellas en materia político-electoral, que tratando, digamos, de asuntos en los que has estado involucrada a nivel global, con el tema de liderazgo, con el tema de gobierno de Naciones Unidas, mujeres, bueno, está el tema de la participación política, está el tema de la justicia, está el tema de los derechos humanos, obviamente de gobierno. Entonces, ¿cuáles serían, a grandes rasgos, desde tu punto de vista, los asuntos que deberían estar sí o sí en un marco legal como el que México está cocinando en estos días y horas en materia electoral, en materia política?
Pues yo creo que México tiene una trayectoria muy buena en los últimos años. Yo creo que en este momento pertenece a ese grupo, desgraciadamente muy pequeño en el mundo, de 39 países que tienen más de 30% de mujeres en sus parlamentos. Yo creo que México en este momento, en las últimas elecciones, consiguió esa participación del 37% de mujeres en la Cámara Baja. Como acciones afirmativas de la propia ley. Con acciones afirmativas. Y yo creo que el movimiento de la paridad es fundamental. Yo creo que el artículo 41 en la Constitución de la paridad es clave. Y yo quiero decir que la paridad es un tema en el que yo creo que México está trabajando muy bien, así como muchos países de América Latina, porque la paridad es un principio que tiene que ir en todas las esferas, en la parte pública, pero también en la parte privada, que es el hecho de que las mujeres tienen que ser capaces de poder participar al mismo nivel que los hombres en toda la toma de decisiones, pública y privada. Lo que pasa es que los conceptos como la paridad tienen que trasladarse luego a las leyes secundarias para poder ser implementados. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en cómo se implementan. ¿Por qué? Porque es evidente que el concepto de la paridad, que es un concepto muy bueno, requiere luego la implementación en un sistema electoral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sistema electoral tiene que tener en cuenta que ese concepto, al final, digamos así, echa la ley, echa la trampa, que se dice en mi país, de alguna manera, no termina siendo una ley que se aplique que el resultado no sea la paridad. En muchos países, por ejemplo, hacemos una ley de paridad, no quiero entrar en el contexto específico de México, pero tenemos una ley en la que imaginémonos que una lista cerrada ponemos las mujeres hacia abajo. Pues esas mujeres no van a salir, aunque el concepto sea el de paridad. Por ejemplo, que pongamos a las mujeres en distritos donde no tengan ninguna posibilidad de salir electas. Pues tampoco va a funcionar el sistema de paridad. Por tanto, como bien decías, Carmen, hay que buscar que ese concepto tenga resultados. 3 cuestiones. 1, analizar bien el sistema electoral para saber cómo se incardina este sistema en un sistema electoral para que no tengamos luego un resultado frustrado. Segundo, que haya una autoridad. Yo creo que aquí el Tribunal Electoral ha demostrado el año 2011, con una sentencia muy importante, una autoridad que de alguna manera pueda vigilar claramente que eso se cumpla. Y tercero, el mundo a nivel de todos los países nos hemos dado cuenta que si no hay sanciones, lamentablemente no se cumple. Por tanto, que haya sanciones suficientemente, digamos, serias como para que los agentes, en este caso los partidos políticos, lo piensen 2 veces. Entonces, esta serie de cuestiones tienen que estar muy claramente recogidas en las leyes secundarias, porque si no, vuelvo a decir, tendremos un magnífico concepto de voluntad política que a la hora de la verdad no tendrá ningún resultado. Cuando se hacen evaluaciones como el caso mexicano, tú echas por delante, por ejemplo, que México ha avanzado y desde luego que sí en esta materia en el Congreso. Si te parece, Begoña, después de la pausa me comentas el tema. Perfecto. Volvemos. Begoña, perdón que te interrumpa, regresamos en la conversión al aire. En el corte seguíamos conversando precisamente sobre el tema de la paridad y cómo tener el justo medio para evaluar, digámoslo así, lo que sucede o no sucede en los países. En este caso estás en México, tenemos los demás espacios y creo que es correcto. El resto de los demás espacios de representación política del país con presencias marginales en muchos de ellos. Porcentajes muy bajos de presencia de mujeres en gubernaturas, en presidencias municipales, en los espacios incluso de la justicia, aunque tenemos 2 ministras de la Corte, pero en fin, todo un tema ahí para revisarse. Ciertamente yo creo que la verdad es que se están haciendo cosas, pero muy lentas, a nivel mundial estoy hablando. Solamente un dato para fijarnos un poco dónde estamos. En la primera conferencia de la mujer, en México precisamente, el año 75, las parlamentarias eran un 10%, 10,9 me parece. Ahora estamos a nivel mundial en un 21,8. Realmente se avanza, pero lentamente. Y en algunas ocasiones se avanza más en el lado parlamentario en algunos países, el caso de México. En otros países, por ejemplo, India ha avanzado más en el lado de la participación a nivel local.
Pero en el caso de México, por ejemplo, tenemos, como bien decías, la parte de las presidencias de las municipalidades. Apenas, hablábamos ahora, un 8% más o menos. América Latina son alrededor de un 10%. La parte de los ejecutivos, la parte de la justicia, la parte de las gobernaciones. Es decir, hay muchas cosas. Nosotros lo que queremos es que ese concepto de paridad se implemente en todos los ámbitos, no solamente en el lado del Parlamento. ¿Y por qué? Yo quiero hacer referencia no solamente a la parte de la representación. ¿Por qué queremos tener más mujeres en los ámbitos, en todos los ámbitos? Yo creo que es importante porque tiene una relación directa con la mejora de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estamos empezando a tener ya unos estudios, porque hasta ahora apenas este tipo de cosas que no había ni para estudiar, digámoslo así, en donde hay una masa crítica de mujeres, en el caso de parlamentos o en el caso de instituciones, observamos que hay mayor inversión en salud y servicios sociales. Eso ya está comprobado. ¿Qué quiere decir? Son temas que afectan al día a día de las ciudadanas y de los ciudadanos. ¿Qué observamos? Que el hecho de que haya mujeres, por ejemplo en India, a nivel local, ha supuesto un incremento de la educación de las niñas. ¿Qué sabemos? Que el hecho de que haya mujeres, incluso solo como elemento de ejemplo, supone que el incremento de las mujeres en el sector privado, en el sector público, es mucho mayor. ¿Qué sabemos? Que las mujeres en el sector privado suponen que los beneficios de esas empresas aumentan. Que las mujeres en la participación política, esfera pública, suponen un incremento del Producto Nacional Bruto. Por tanto, es una cuestión de derechos humanos y una cuestión de ser inteligente. Un país no puede desperdiciar, incluso no puede desperdiciar, claro, el 50% de la inteligencia de su país. Por tanto, efectivamente, para llegar a esto, lo que tenemos que hacer es que realmente todas esas leyes se articulen en todas las esferas, no solo el parlamentario, el local, el ejecutivo, el judicial, y que esto, al final y a la postre, es la implementación de todos los derechos humanos que creemos y que estamos convencidos para hombres y para mujeres. Begoña, bueno, uno de los ángulos también importantes de lo que haces en este ámbito global de tu tarea tiene que ver con la justicia, el acceso a la justicia. ¿Qué mapa global existe hoy para las mujeres sobre este tema? Pues el acceso a la justicia es un tema bien complejo. Nosotros estamos trabajando en 4 temas muy importantes. En primer lugar, el acceso a la justicia requiere, en primer lugar, unas leyes que sean acordes, bien diseñadas, acorde con los derechos humanos. En segundo lugar, que los servicios de la justicia entiendan bien el tema de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, en el tema de violencia. Cuando una mujer, desgraciadamente, tiene que afrontar una situación de violencia, si la policía, si los servicios sociales, si los servicios judiciales no tienen el concepto de lo que es violencia contra las mujeres, y más singularmente violencia doméstica, difícilmente van a poder afrontar bien todo lo que es un proceso judicial. Por tanto, los servicios de la justicia tienen que entender lo que es el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Y además tienen que ser cercanos a las mujeres. En muchos países, por ejemplo, para que esto ocurra, incluso hay tribunales móviles. Es decir, para que las mujeres que tienen su ámbito, por ejemplo, en los mercados, en determinadas áreas de su trabajo, no se pueden desplazar hasta un tribunal, hasta una corte de justicia. Esa justicia tiene que conseguir desplazarse donde están las mujeres. Por ejemplo, un tercer tema que es el que los jueces, las juezas, los magistrados, los fiscales, las fiscales, tengan conciencia de lo que estamos hablando. No es fácil entender la destructuración en el sentido de qué es lo que está pasando cuando hablamos de acceso a la justicia en violencia, en temas electorales, en, por ejemplo, temas de herencia, en temas de acceso a la tierra, que es uno de los grandes problemas, en tema de empleo informal, en tema de falta de pensiones. Todos estos temas son importantísimos que de alguna manera los magistrados, los jueces, las jueces, las fiscales, los fiscales sean conscientes de ello. Y finalmente, que podamos tener la conciencia de todas las mujeres, sean conscientes que tienen derecho a la justicia, que tampoco es fácil. 4 temas muy claves que de alguna manera hay que ponerlos encima de la mesa. Y luego tenemos la parte de la justicia informal,
la parte de la justicia transicional cuando se producen conflictos, muchas otra serie de justicia que no es la justicia, digamos, formal, pero que son claves en el día a día de las mujeres. La justicia de los sabios, de los mayores, que es esa justicia informal que tiene que estar también amparada en el principio de los derechos humanos. Dime una cosa, Begoña, en tu revisión global de todos estos temas, ¿encuentras que hay algo en el mundo que esté marcando parámetros específicos que están, digamos, construyendo un nuevo paradigma? Después de la pausa, me gustaría tu reflexión sobre el tema. Por supuesto, gracias. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con Begoña Laza-Gabaster, que nos está hablando de pues todo este tema que tiene que ver con la equidad, las mujeres, liderazgo, gobierno, en fin, un conjunto de cosas que tienen que ver con las leyes, con las decisiones políticas que se toman, pero también tienen que ver con otros parámetros de análisis, y por eso te planteaba la pregunta de cuál es tu revisión sobre, o las ganas de que haya un nuevo paradigma cultural, digámoslo así, en el mundo para realmente imaginar una equidad plena, una circunstancia real entre hombres y mujeres. ¿Cuál es tu definición de esta construcción, esperemos, de nuevo paradigma? Bueno, yo creo que lo has mencionado muy bien. Lo que sí sabemos es una cosa clara. Cuando se articulan los movimientos sociales con, en este caso, los movimientos de mujeres, con las mujeres electas y con las estudiosas, las académicas, ese trío de colaboración es lo que produce los resultados. Y lo que sí vemos es que realmente el hecho de que haya todos estos nuevos fenómenos sociales de Internet, de Twitter, permite esa colaboración de alguna manera mucho más fácil. Hay que tener voluntad para querer colaborar, porque si no es imposible. Pero de alguna manera lo vemos en toda la parte, por ejemplo, de lo que ha pasado en los países árabes, donde de alguna forma, sí es cierto que quizás no haya sido en este corto plazo, hay que tener en cuenta que las transiciones no se pueden medir en un corto plazo, hay que tener un poquito más de paciencia. Que quizás no haya resultados desde el punto de vista formales tan buenos como hubiéramos querido tener, pero hay un movimiento, singularmente en mujeres jóvenes, movimiento social muy impresionante. Entonces, lo que sí tenemos que ver es cómo articulamos, y de alguna manera es en el mundo en el que vivimos, donde tenemos capacidad de conocer qué es lo que está pasando, una unión. Quizás es lo que nos gustaría y quizás es también lo que se puede hacer. Es un poco la mezcla de las cosas, pero lo estamos viendo. ¿Cómo articular esa colaboración entre instituciones, mujeres electas, mujeres de los movimientos de mujeres, mujeres jóvenes singularmente, mujeres que pertenecen a esferas que son más vulnerables, mujeres indígenas, mujeres rurales? ¿Cómo articular estos métodos de intercomunicación para que realmente produzcan resultados? Y bueno, los procesos de evaluación, por ejemplo, dentro de las cosas que aquí en México se están haciendo en esta reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, ustedes dicen, bueno, vamos a evaluar de Busan para acá. Sí. Bueno, ¿por qué no nos recuerdas qué pasó ahí? O sea, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Y qué se supone que se mide? Bueno, en Busan se articuló hace 3 años yo creo que una novedad que era, hasta ahora se había articulado la ayuda a la cooperación más o menos norte-sur. En Busan aparece otro tipo de cooperación, sur-sur. De alguna manera, estoy simplificándolo mucho, ¿no? Pero de alguna manera se articulan diferentes modos de cooperación. A efectos de igualdad de género, nosotros de Busan aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos establecido un indicador para saber en esa inversión cuánto va a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y establecimos ese indicador que hay dos temas. Uno, si los países han establecido mecanismos para hacer seguimiento a esa inversión, en qué se invierte y si esas inversiones son públicas y transparentes, porque eso es fundamental también. Y curiosamente, de ese proyecto piloto en esos 3 años, hemos mirado varios países, vamos viendo que hay países, estos solo eran países en vías de desarrollo, hay países que están haciendo esto. El objetivo es que para 2015 todos los países en vía de desarrollo tengan estas dos
dos sistemas, pero curiosamente lo que vamos viendo es que cada vez hay más países que tienen estos dos indicadores. Uno, mecanismos de seguimiento. México, por ejemplo, tiene todo lo que son presupuestos sensibles al género, todo lo que son las estadísticas de género, que es fundamental, y que además tengan que ser públicas y transparentes. Y una tercera consideración, que sean sostenibles. No nos vale que hoy hagamos un gran esfuerzo y dentro de 5 años no haya nada. Eso es un poco lo que hemos hecho desde Busan hacia aquí. Primero, este tema de novedad, cooperación sur-sur. 3 años para establecer cómo podemos implementar mecanismos que nos den la realidad de lo que está pasando, con datos desagregados, con estadísticas, con publicidad y con transparencia, para que todo el mundo en la sociedad civil pueda saberlo. ¿Le han puesto foco al sector privado? ¿Le han puesto también énfasis a la importancia de una cooperación o cuál es la palabra que quedaría? Bueno, ¿incorporación o cómo lo defines? ¿Qué esperan sobre todo? De la parte del sector privado, yo creo que el sector privado es fundamental por varias razones. Permíteme que lo ligue a la gobernabilidad, porque a mí me parece muy relevante. Cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de la relación entre las instituciones y los ciudadanos, ciudadanas. Pero en muchos de los casos, por ejemplo, las empresas privadas son las que dotan los servicios públicos, las que tienen las concesiones de los servicios públicos. Por tanto, tienen que estar ahí, porque esos son cuestiones claves que afectan a los ciudadanos. Más allá de la parte del propio mecanismo de la empresa privada, de sus beneficios, no. Estamos hablando que en muchos países, en una gran mayoría de los países, las empresas privadas son las concesionarias de servicios públicos. Y por tanto, las empresas privadas tienen la obligación de cumplir los mismos mecanismos, los mismos principios, la misma transparencia que las instituciones. Porque si no, de alguna manera, estaríamos ocultando a la ciudadanía elementos de información que son claves para decidir si ese gobierno es correcto o no. Eso es desde la perspectiva de gobernabilidad lo que nos interesa de las empresas privadas. Obviamente, desde la perspectiva de la incorporación de las mujeres a la empresa privada, lo que sí sabemos es que es muy reacia la empresa privada a incorporar mujeres. Ahora que están viendo que les generan beneficios, por su propio interés empiezan a acordar. Pero volvemos también a las cuotas y a la paridad. En este momento, curiosamente, a nivel europeo, ya vemos que incluso el Parlamento Europeo ha aprobado que haya una cuota de mujeres en todas las empresas que cotizan en bolsa. Recientemente Merkel, presidenta de Alemania, creo que alguien al que realmente puede ser un modelo para seguir, ha acordado que definitivamente en Alemania, después del pacto que han tenido, van a implantar esta cuota del 30%, bueno, un poco menos que el 30%, de las mujeres en las empresas privadas. Yo creo que esto va a ser muy importante. Pues sí, muy importante todo lo que está sucediendo a nivel mundial sobre el tema o sobre estos temas. Begoña, pues te aprecio mucho que estando en México hayas estado estos minutos con el programa. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias, Begoña. Bienvenida a México y bueno, seguiremos de cerca estas tareas que están desarrollándose en nuestro país. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y le esperamos mañana.